Ven por favor a Lucas 22 y hoy vamos a aprender sobre la cena del Señor. Hay dos ordenanzas en la Biblia. ¿Cuáles son? Bautizarnos y ¿qué más? Y la cena del Señor. Son dos ordenanzas que es para el pueblo gentil, para la iglesia de Cristo. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Son dos dispensaciones diferentes y nosotros tenemos que saber. Hoy en día ya no se nos piden ciertas cosas del Antiguo Testamento, como cuáles serían el diezmo, los sacrificios. Así que el sacerdote, para empezar, tenía que ser ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. Los diezmos tenían que ser a los levitas. Hoy ya no hay levitas. Es más, ni los mismos judíos saben quiénes son los levitas, porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se quemaron todos sus documentos, ni los judíos diezman. ¿Me escuchas? Ellos pagan una cuota por la silla donde se sientan en sus templos, pero eso se filtró en las iglesias contemporáneas y toman cosas del Antiguo Testamento muchas veces para beneficio propio. Amén. Pero la iglesia, Dios nos llama a amar, obedecer y guardar los mandamientos que Él nos determinó para los gentiles. Uno de ellos fue la cena del Señor. Vamos a Lucas 22, 14. ¿Sí? Si tienes donde anotar, siempre trae Biblia, papel y lápiz. Esto también se encuentra en Mateo 26, del 17 al 19, Marcos 14, del 12 al 25, Juan 13, del 21 al 30 y Primera de Corintios 11, 23 al 26. Pero vamos a ver Lucas, amén, porque son libros. Mateo y Marcos son libros sinónimos, y Lucas. Ya Juan, ya no. Pero también mencionan la cena del Señor. ¿Sale? Ok, si no terminaste, ahí pide copia. Vamos a continuar. Dice Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. ¿Y con ellos quién? ¿Y con él quién? Sus apóstoles. Sus 12 apóstoles estaban ahí y él deseaba comer la cena con ellos. Dice, y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de qué? Que padezca. Para los 12 discípulos, aunque se los repetía constantemente, ellos no comprendían por qué Jesús tenía que morir, por qué Jesús tenía que padecer. Pero él vino a varias cosas. Una de ellas fue morir por nuestros pecados. Y año con año ellos celebraban la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios en la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál era el juicio? Que iba a morir el primogénito de todo, de los animales, de las familias. Pero le dijo, tienen que hacer la Pascua. La Pascua, el término griego es Pesaj, que significa pasar por arriba. Y dice que tuvieron que sacrificar un animal, un cordero, ¿sí?, de 1 año, matarlo, y la sangre la vertían o la marcaban en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Y cuando iba a pasar el destructor, el ángel que iba a matar a los primogénitos, aquellas casas que tuvieran la sangre, él iba a pesar, él iba a pasar por arriba. Eso significa Pascua. Amén. Entonces ellos celebraron la Pascua, y en la casa de los judíos, ¿qué había? Gozo, alegría. Amén. Pero en la casa de los egipcios, no sé, hermanos, y espero que no hayas padecido la muerte de un hijo, de un ser querido. Es algo terrible, hermano. De las cosas más graves es la muerte de un hijo, ¿no? Y no hay palabras para eso. Imagínate, esas casas estaban dolidas. Y muchos dicen, ¿cómo Dios se atreve a hacer eso?
Dios les advirtió. Amén. Dios nos avisa. Dios está avisando al mundo que Él va a venir. Es como cuando le dices al niño: hijo, no metas el dedo en la clavija porque te va a electrocutar. Le estás avisando, le estás advirtiendo. Es más, hasta le pones cosas ahí para que no meta el dedo. Va el niño y las quita y mete el dedo. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué me electrocuté? Ah, pues te avisaron, te dijeron, te hablaron y no entendiste. Y mucha gente no comprende las matemáticas tan sencillas de Dios y luego dice: Dios los mató. Hay gente así. Entonces, esa fiesta se celebraba cada año, pero era el anuncio, imagínate, 2000 años atrás, era el anuncio de lo que se iba a cumplir y se cumplió en Jesús. Los judíos lo celebraban cada año ellos celebraban la Pascua. Amén. Sacrificaban al cordero, lo comían con sus familias y seguían adelante, porque eso les recordaba lo que pasó el pueblo en Egipto. Pero muchos no sabían que era la figura de la muerte de Jesús. Él iba a ser entregado. Dice entonces: ¿cuánto he deseado? ¿A qué edad murió Jesús? 33. Comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque no solo iba a morir, Él tenía que vertir su sangre. Amén. Al cordero, literalmente, tomaban al cordero. Muchos pegaban su frente al cordero o ponían su mano en su yugo y literalmente le transmitían sus pecados. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces yo tenía que morir, pero ¿quiénes se quieren morir? A menos que tengan una enfermedad muy grave y ya no quiero vivir o tengan un dolor. Pero nadie en su sano juicio se quiere morir. Entonces le pasaban los pecados al cordero y alguien tenía que pagar por esos pecados y les degollaban y derramaban toda su sangre. Amén. Y eso era cada año. Pero era el anuncio. Jesús no solo murió, Él vertió su sangre. Amén. Vamos. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo voy a hacer con ustedes y ya no la voy a volver a comer hasta que venga otra cena con ustedes. ¿Cuándo va a ser? En las bodas del Cordero. Amén. Hoy vamos a volver a comer con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y habiendo tomado la copa, ¿qué hizo? Dio gracias. Y dijo: tomad y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, hasta que vuelva a venir. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo. Hermanos, el pan que él partió, ¿era su cuerpo? ¿Sí o no? Obviamente no, porque él estaba ahí. Y él dice: este es mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Este pan representa mi cuerpo. Les voy a hacer un ejemplo de lo que va a suceder conmigo. Amén. Y como cuando uno le hace figuritas a los niños para enseñarles algo, Jesús era tan claro en expresar y en decir las cosas. Y les decía: haz de cuenta que este es mi cuerpo. Dice: ¿y qué le hizo al pan? Y tomó el pan y dio gracias. ¿Y qué? Y lo partió. Él iba a ser quebrantado. ¿Y qué más hizo? Y les repartió el pan a cada uno de ellos. Cada uno debe de comer el pan. Cada uno debe de comer a Cristo. ¿Sí me explico? Recibir a Cristo en su vida. Dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. ¿Y qué subraya ahí? Hagan esto como un recordatorio de mí. Cada que ustedes hagan la cena del Señor, ustedes van a recordar el sacrificio que se hizo por mí en la cruz del Calvario, aunque no había sucedido. Pero Él les estaba enseñando de qué manera se iba a hacer. Amén. ¿Qué representaba el vino?
su sangre, y el pan, su cuerpo, que iba a ser quebrantado. Dice el 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, ¿qué? Se derrama. Todo pacto era sellado con sangre. En la Biblia hay dos pactos. Dicho de otra manera, en la Biblia hay dos testamentos: el Antiguo Testamento, que es la ley, y el Nuevo Testamento, que es en Cristo Jesús. Jesús hizo un nuevo testamento, un nuevo pacto. Amén. El pacto antiguo fue abolido. ¿Me escuchas? Porque hay un nuevo pacto. Gracias. Pero ese antiguo pacto, ¿cómo tú tenías que entrar a él? Dile al que está a tu lado: cumpliendo la ley. Tenías que cumplir toda la ley, todos los estatutos, todos los mandamientos, todos. Y si fallabas en uno, dice Santiago, ¿qué? Con uno que fallaras, ya, no entraste. ¿Qué quería decir eso? Que nadie podía entrar. Era una trampa, de alguna manera, para hacernos saber que nosotros no podemos. Dile al que está a tu lado: no puedes solo. Amén. Alguien decía: la vida cristiana es difícil. ¿Qué le decimos nosotros? La vida cristiana es imposible de llevar sin Dios, sin su gracia. Tú haz lo posible, Dios hará lo imposible. Amén. Tú haz tu parte. Que siempre dice Jesús: venid a mí y yo os haré pescador de hombres. ¿Estás cansado? Venid a mí y descansar. Las matemáticas de Dios son así. La gente que quiere que Dios vaya a verlos. Y Dios está en todos lados y Dios usa las cosas, pero Dios en sus matemáticas te dice: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios trabaja de esa manera. ¿Quieres de Dios? Véanos. Amén. Ahí está su provisión. En Él está. Entonces Él dijo que su pan, el pan era su cuerpo, el vino su sangre, pero esa sangre representaba el nuevo pacto basado en Él. Si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Tristemente, esa figura que Jesús dejó para nosotros, que subrayamos que era ¿para qué? Para un recordatorio, se hizo un dogma. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué dice ahí? La transustanciación. ¿Alguien sabe qué es la transustanciación? ¿O lo ha escuchado? Levante su mano quien nunca había escuchado ese término. No pasa nada, estamos aprendiendo, a eso venimos. La transustanciación es un dogma de la iglesia tradicional, la cual establecieron que ellos decían que solamente el sacerdote, que no es levita, que no tiene derecho al sacerdote conforme a la ley antigua, que ellos al decir esas frases en latín, tenía que ser en latín. Fíjate, la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Pero los romanos, una de sus lenguas que ellos manejaban era el latín, y no todos hablaban latín. Y ellos decían que el latín era el lenguaje de los ángeles. Entonces ellos acuñaron la religión solamente en latín. Y muchas misas eran en latín y la gente pues no sabía latín y iba. Y no entendían nada, pero tenían que ir. ¿Sí? Entonces ellos dicen unas frases en latín: este es mi cuerpo, este es mi pan. Y ellos tomaron una hostia, y al decir esas frases, ellos lo dicen en sus cánones, que literalmente el cuerpo de Cristo, Jesús, entra. Eso es algo espiritual, así lo enseña. Se mete en la hostia, ¿sí? Y entonces cuando tú comes la hostia, tú te estás comiendo a Cristo. Eso le llaman la transustanciación, que eso fue un engaño, ¿sí? Te lo leo, lo tomé de una investigación. Dice: la doctrina
se definió dogmáticamente en el Concilio de Trento. ¿Cuándo fue el Concilio de Trento? 1545, y hubo otro de ese mismo concilio en 1563 después de Cristo. ¿Cuántos años? Muchísimo después que Cristo enseñó lo correcto, hicieron un dogma. Dice, y aunque en el siglo IV, en otro concilio de Letrán, en 1215, se usó el término para designar el cambio del pan en el cuerpo de Cristo. La doctrina en sí ya figuraba desde el siglo IV, puesto que Cirilo de Jerusalén ya lo había redactado en el catecismo a los catecúmenos. O sea, ello fue un invento muchísimo después. En la Biblia no aparece eso, ¿sí? Pero tristemente, como nos conquistaron los españoles, nos metieron todo ese evangelio ya distorsionado. Por eso nosotros estamos regresando a la palabra de Dios. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor? ¿Qué significa en la Biblia? Yo no debo de decir es bueno o es malo. ¿Yo qué debo de decir? ¿Es bíblico o no es bíblico? Yo creo que es bueno. No, es bíblico. Lo hago. Camino. Amén. Si no, no. Mira en 1 Corintios 11, 23 al 32. ¿Cuándo se escribe el libro de Corintios? Por el año 55 al 59 después de Cristo. Jesús, la cena, ¿sí? Él marcó, inclusive irrumpió el tiempo. Hoy se dice antes de Cristo y después de Cristo. Hoy ya no quieren decir Cristo, dicen después de la era cristiana o antes de la era cristiana. ¿Sí? Ya no mencionan a Cristo. Entonces, Corintios fue escrito en el año 55. Jesús murió ¿a qué edad? 33. Ahora quiero que saques matemáticas. Del año 33 al año 55, ¿cuántos años son? 80, ya se fueron muchos. Del año 33 al año 55, réstenle 22 años. Amén. Vamos a estudiar las tablas. Ok. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde que Cristo comió la cena con sus discípulos al libro de Corintios? 22 años después, aún dentro del cristianismo, ya se había distorsionado. Ya no habían entendido algunos preceptos, ¿sí? Que no era algo de que vamos a comer la cena, sale y tráete el pan y tráete el vino. Y se hacían fiestas, hermano. Se hacían sacrificios, se habían perdido el significado de la cena del Señor, lo valioso que significa. Aún, hermanos, mira lo grandioso que muchos, cuando lo tomaban indignamente, se enfermaban, porque tomaban cosas a la ligera. Hermano, la vida espiritual no es un juego. ¿Me escuchan? Hay gente que sirve luego en la iglesia y anda mal, y viene justo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es tan grande que si yo me meto en mis fuerzas, hay juicio. Yo tengo que entrar. Nadie es perfecto, pero yo tengo que entrar en el nombre de Jesús. Por eso siempre oramos, Señor Padre, sé tú, en tu nombre venimos, en tu nombre oramos, en tu nombre, porque por muy santificado que estés, no alcanza. Es por su gracia. A través de Jesús podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando iban a entrar al lugar santísimo, les amarraban una pita con campanillas. Cuando bajaba la presencia de Dios y se escuchaban las campanitas, decía, el sacerdote está bien. Pero ya no se escuchaban las campanitas, dice, ya la presencia de Dios los consumió, y agarraban esa misma pita para sacarlo. No es un juego, hermano, la presencia de Dios. Y aparte, el enemigo tampoco juega.
Amén. Él sabe, cuando andamos mal, nos acusa y tiene entrada para tocar nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía y todo. ¿Y quién abrió la puerta? Nosotros. Amén. Entonces vamos, 22 años después, Pablo escribe, Pablo ya estaba en Éfeso y le escribe la carta a los corintios. Él estuvo en Corintios, él se va, estaba en Éfeso y le mandan preguntas a Pablo, el apóstol Pablo, sobre algunas situaciones y Pablo le responde. Todas las cartas son respuestas a preguntas que le hicieron a Pablo y era la manera de enseñar de esa época, cuando no estaba presente. Vamos entonces, dice en el 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, les dice Pablo, yo no les voy a enseñar otra cosa. ¿Qué les voy a enseñar? Lo que aprendí del Señor. Amén. Nosotros tenemos que aprender ¿de quién? De Cristo y su palabra. Y él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Nuestro ejemplo no es el pastor, es Cristo. Y si tú ves que un pastor sigue a Cristo, síguelo. Pero si ves que no sigue a Cristo, manito, déjalo. Se va a estrellar y te va a llevar si tú te vas con él. ¿Sale? Dice entonces, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué recibió del Señor? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, porque fue esa misma noche, amén, por la madrugada, después que tomó la cena, ¿dónde se fue Jesús? Se fue al monte de los olivos. Después de la cena, ¿qué iba a hacer Jesús allá? Él, si se hubiera quedado ahí, no lo hubiesen agarrado. Si se hubiese quedado en Jerusalén, no lo hubiesen detenido. Él se fue, a orar, pero apartarse para que le fuera fácil a los romanos ir a buscarlo. Amén. Entonces él fue, dice, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, mira, las mismas palabras que dijo Jesús, se las sabía Pablo. ¿Por qué? Porque las recibió. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto, y lo vuelve a decir, como recordatorio de lo que yo hice por ti. Hermano, ya te olvidaste lo que Cristo hizo por ti. Hermano, somos fáciles de olvidar. Amén. Qué feo se siente cuando tú ayudas a alguien y se le olvida. Cuando tú atendiste a tu esposo, a tu esposa, y no sé a quién le ha pasado que atendieron a un esposo, amigo, convaleciente, enfermo, estuviste ahí, y después que sana, ni las gracias. ¿Cómo se siente? Yo lo escucho a diario en el trabajo. Yo lo estuve cuidando y miren, ni las gracias. Y tú te sientes mal, o sea, tú estuviste ahí, tú lo cuidaste. Ahora mira, Jesús mismo, que no solo nos cuidó, dio su vida por nosotros, vela por nosotros, está con nosotros. Y somos muchas veces, tristemente, mal agradecidos por él. Sí, pero él no se entristece. ¿Por qué? Porque él es amor. Se entristece al ver nuestra condición, por no estar con él. Dice entonces, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada que lo hagas como iglesia, es la primera vez que lo vamos a hacer aquí. Lo hemos hecho en Atitlán, pero como iglesia, Iglesia de Cristo en Cozoleacá, que es nuestra primera vez, estamos contentos porque estamos cumpliendo con la obra del Señor. Ayer tuvimos bautizos, yo me gocé. Si yo que soy humano me gozo, imagínate el Dios desde los cielos viendo ahí a alguien que obedece. Wow, se goza maravillosamente. Amén. Al ver su creación cumpliendo con sus propósitos. Oh,
ayer había una fiesta y sigue la fiesta. Dice entonces, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y cada vez está más cerca. ¿Cuántos años han pasado, hermanos? ¿En qué año estamos? 2021 años ya pasaron y su venida está más cerca. Y las voces en el mundo están anunciando: hey, Raúl, prepárense, hermanos. Si te avisan, mañana vienen tus parientes o mañana viene tu suegra, mira, acomodas la casa, barres, mete, aunque sea bajo el colchón, la cosa es que no se vea, ¿no? En el último cuarto, ahí va todo, porque quieres estar preparado cuando, pues, como ya conoces a la suegra, tienes que preparar todo porque es buena gente. Preparas todo y no haya ningún defecto. Ahora Cristo es más que eso. Tenemos que estar preparados. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, ¿cómo? ¿Lo lees? Indignamente. No es un juego, hermanos. Amén. Dice: de manera que cualquiera, o sea, no es cualquiera, la iglesia, sino a cualquiera lo hace. La iglesia que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿será qué? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es pruébese a sí mismo? Te dan un lengüetazo, ¿no? ¿Qué es probarse a sí mismo, hermano? Es analizarse. ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy guardando rencor hacia mis hermanos? Hay hermanos que luego me dicen: pastor, fíjate que siento rencor hacia mi esposo. Soy cristiano, pero mira, ya hay tantas cosas que me ha hecho que ya me duele. De una, tienes que hablar con él, ¿no? Tienes que restaurar, pero dos, preséntale a Dios tu corazón, ¿sí? Porque nosotros somos humanos. Si me gritan, grito. Si me pegan, pues me defiendo. Eso es la parte humana. Eso es normal en cualquier persona. Si me ofenden, ofendo más fuerte, ¿no? Pero la parte sobrenatural es que si te dan en una mejilla, pongas la otra. No es humano. Eso es sobrenatural. Si te ofenden y tú recibas el agravio y digas: Señor, perdónalos, ha de estar mal, esa persona ha de traer problemas, Señor, mira, yo te pido que tú la ayudes. Eso es sobrenatural. Perdonar no es humano, perdonar es sobrenatural. Necesitas la gracia y el amor de Dios para poder perdonar a tu enemigo o aún a tu amigo, pero te ofendió. Eso es algo sobrenatural, lo cual necesitamos del Señor. Dice entonces: por tanto, analicémonos a nosotros mismos y coma así del pan y beba de la copa. No te dice: estás mal, no comas. ¿Sí me explico? Pablo no les estaba diciendo: ustedes no son dignos de comer. No, nadie es digno, manito. Nadie es digno. Pero dice: analicémonos y comamos, porque necesitamos comer de él. Amén. Porque el que come y bebe indignamente sin comprender el cuerpo del Señor, sin discernir, sin analizar lo que está haciendo, ¿qué hace? Juicio come y bebe para sí. Ellos lo hacían ya a la ligera. Ya vamos a comer la cena del Señor, sí. A lo mejor hasta ya tenían días. Hay iglesias que tienen el último domingo del mes, ya tienen no es malo, ¿no? Ya tienen sus días, tienen calendarizado en el año cuántas cenas del Señor, todo bien. ¿Es malo? No. Nosotros no tenemos un día especial. Lo hacemos por lo regular cuando hay bautizos, hacemos cenas del Señor, ¿sí? Tenemos la cena.
lo vamos a estar explicando, pero no hay un día especial. Que sí tenemos que hacer siempre: recordar lo que Él hizo. Amén. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermano, ya te estás analizando junto conmigo. Tienes algo con alguien, pero no es muy grave. Entonces arréglalo ahorita, que no es muy grave. ¿Qué hace la gente? Tengo ya un rocecito ahí, como que ya no la veo bien o lo veo bien, pero es suave. Es lo peor que puedo hacer. ¿Dejarlo qué? Que crezca mejor ahorita. ¿Sabes que a mí me pasó? Una hermana se me acercó en la iglesia en Minatitlán y me dice: pastor, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. Y ella seria, le digo: sí, hermana, diga. Fíjese que yo pienso que usted piensa cosas de mí. Gracias a Dios yo no pensaba nada. Y si las hubiera pensado, pues se las digo. Gracias a Dios no. Me dice: yo pienso, a veces siento su mirada, yo ni en cuenta, man, ¿no? Y me empezó a decir, se sinceró. Le digo: hermana, primero me da gusto que usted tenga la confianza de decirme y el valor, porque no es fácil arreglar un tiro con alguien. ¿Es fácil? No es fácil. Primero tienes que, en el nombre del Señor, voy a dar fuerzas, porque no es fácil arreglar un problema. Es más fácil dejarlo, no hablar. Eso es fácil. Luego lo arreglamos. Lo que menos quiero es hablar. No quiero problemas. No, hermano, aviéntate un pequeño problema. ¿Para qué? Para que al rato no sea un gran problema. Hay gente que hasta se divorcia por pequeños problemas. Iglesias se dividen por pequeños. Es que era buena. ¿Y qué era? No era nada. Pero se fue haciendo grande. ¿Sí? Imagínate. Pero tenemos que ser sabios y apelar al amor, la gracia y la sabiduría de Dios. Y entonces la hermana terminó de contarle. Le dije: hermana, para empezar, no tengo nada con usted, al contrario, a mí me da gusto que usted esté sirviendo, fíjese. Pero si usted piensa eso, perdóneme, discúlpeme si ha sentido algo. No, pastor, perdóneme usted a mí, mire. Ya lo había pasado, ya, se resolvió el problema. Amén. Y eso es hermoso, hermano. Pero si nosotros dejamos pasar pequeñas cosas, al rato se van haciendo grandes cosas. Y qué terrible que tú llegues a una iglesia y tengamos, es necesario, eso sí, dice la Biblia, que tengamos, dice que metal con metal se afilan, ¿no? Y cada roce es una afiladita para que agarremos carácter, ¿sabes? Dice: porque el que come y bebe indignamente sin comprender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para su hermano. Así dice. Bebe para, te cuenta que es un poquito de veneno. Oye, pero el vaso está blanco, nada más tiene una gotita, pero está destruyendo su cuerpo. Por lo cual, que hay enfermos. Mira, cuando alguien me dice: pero alguien está enfermo, no solo de la iglesia, de cualquier lado, digo: ¿qué está comiendo? En lo natural, en su mente y en su corazón. Lo dejo así. Algo está comiendo que le está enfermando. Amén. Está enfermándose. Hay gente que está enferma de sus afectos. ¿Sí? Y eso afecta, como somos espíritu, alma y cuerpo. Si tú te enfermas del alma, enfermas tu cuerpo. Si tú estás enojado con alguien, al rato traes gastritis, traes hipertensión, estás nada más pensando, y eso genera enfermedades físicas. Las enfermedades físicas naturales pueden afectar tu alma y tu espíritu. Va de la mano, hermano. Pero lo hermoso que en el espíritu, si tú estás fuerte, puedes doblegar tu alma, tus emociones, y puedes darle fuerza a tu espíritu. Pablo decía ya grande: mi hombre exterior se va debilitando, dice, naturalmente, pero mi hombre interior, dice, está fuerte como un caballo. No dijo como un caballo, pero yo digo que como un caballo. Está fuerte, y eso le daba vigor. Amén, porque el espíritu estaba fortalecido en él, hermano.
Llenémonos de la presencia de Dios y aunque andes mal, Él te ayuda. ¿Sale? Ok. Dice entonces, por lo cual hay unos cuantos enfermos. Así dice. Muchos enfermos porque no han comprendido el propósito y debilitados entre ustedes, le dice, ustedes corintios andan enfermos, debilitados porque no están entendiendo lo que están haciendo y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Muchos inclusive murieron por no entender eso. ¿Sale? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? O sea, tenemos que analizarnos. Va a venir un juicio donde vamos a ser juzgados, pero cada vez estemos mayor aprobados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, el Señor castiga. Dice que Él reprende al que tiene por hijo. ¿Tú castigas a tus hijos? Sí, si se portan mal. Malo fuera que se portaran bien y los castigaran, pues no. Pero si no hacen lo correcto, es necesario hacerles ver que hicieron mal y debe haber un castigo. Depende del castigo en la sanción. Si ya es un joven grande y tiene celular, quítaselo. Está haciendo daño. O sea, no sé, tú sabrás como padre cómo educar a tus hijos. Y si no sabes, pide consejo entre los hermanos. Hermanos, ¿usted cómo le hace con sus hijos? No, pues yo así, eso es sabio. Dice que en la multitud de consejos, ¿qué? Hay sabiduría. Y no sabemos todo. Y menos ser padres. Nadie nos enseñó, entonces vamos aprendiendo. Amén. Entonces dice que Dios nos va a disciplinar para que no seamos condenados por el mundo. Lo que Dios quiere es que el mundo no nos condene, o sea, nos juzgue, que cada vez la iglesia sea mejor, o sea, perfeccionada, porque más daño le hace la iglesia al mundo que el mundo a la iglesia. La imagen que tiene la iglesia hacia el mundo es mala. ¿Qué es lo primero que dicen cuando dicen, oye, es que voy a la iglesia y es pastor? No, te van a robar, no. O sea, la imagen que tú vas a alguien a predicarle y te preguntan, ¿de qué iglesia eres? O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen una imagen mala. Y tristemente mucha es verdad. Por eso tenemos que ser una buena imagen al mundo. Si hablan de nosotros, que sea mintiendo. Amén. Mira lo que dice Isaías, y esto ya se venía dando desde tiempos antiguos. Isaías fue escrito por el año 700 antes de Cristo. En Isaías 1, del 10 al 20, lo vamos a leer. Y Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo. ¿Sí? Hoy Dios nos habla a través de su palabra. Y mira lo que le decía Dios. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. O sea, le decís allá al pueblo, miren lo que me dijo Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les dice? ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué hacían ellos? Ellos hacían sacrificios para purificarse. Mataban animales como pago de sus pecados. Pero haz de cuenta que peco y pago, peco y pago. Dice Dios, no es así. Pido perdón, y si tú pides perdón más de 3-4 veces por el mismo pecado, no te has arrepentido. Si ya vas a Dios por el mismo pecado, puede ser otro que no te diste cuenta o fallaste, pero vas por el mismo, hermano. Mejor dile, Señor, ilumíname para que yo me arrepienta de verdad, porque vas por el mismo, o vamos por el mismo pecado, ¿sí? Entonces dice que el Señor, ¿cómo estaba? Hastiado.
Digo un sinónimo de hastiado. Harto, fastidiado. Dice, Dios los veía, decía que eso no es así. ¿Sí? Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? En este caso es pisar. Ellos van a su presencia, pisan su presencia, pero de una manera indigna. No me traigáis más vana ofrenda, que es algo vano, algo que no tiene sentido. El incienso me es abominación. El incienso representaba las oraciones. Dice, eso ya yo no las recibo. Dice, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Sus fiestas terminaban en orgías, en tomar. O sea, en vez de iban a celebrar fiestas. Hago una pequeña comparación. ¿Tú crees que es correcto celebrar a un santo, los que le celebran a los santos y terminan tomando? ¿No? Yo he visto fiestas de algún santo cuando yo tomaba y eran fiestas pues, de un santo para ellos, ¿no? Y terminaban como en tomadera, en baile, y de lo último que se acordaban era de Dios. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿Tú crees que Dios recibe esa ofrenda? No, porque eso va en contra de lo que Dios dice. Dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pues no puedo ir en contra de lo que Dios estableció. Dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva, porque cada luna nueva hacían festividades, 2 días de reposo, no solo era el sabbat, eran varios. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínate que una mujer le fue infiel a su esposo. ¿Se enteró? No. Y él arrepentido fue y le trajo unas flores. Mi amor, perdóname, mira, no lo vuelvo a hacer, no sé qué me pasó, mira que, bueno, pues te voy a perdonar porque te amo, por los niños, por lo que tú quieras, y lo perdono. Y al rato lo vuelve a hacer y llega con un ramo de flores más grandote. Mira, y no solo el ramo de flores, chocolates y un oso de peluche. Azul porque le gusta el azul. Y viene y dice, mira mi amor, sí te fallé, pero mira lo que te traje. ¿Cómo crees que está el corazón de esa mujer? Dice, bueno, pues ya, deja los chocolates, me gustan los chocolates. Lo demás no. Y al rato otra vez viene y trae más cosas. ¿Tú crees eso, Dina? ¿Cómo estará el corazón de esa mujer? O de ese hombre, porque ahorita no solo es la mujer, a veces, perdón, no solo es el hombre, a veces es la mujer. No recibe, en vano es traerle ofrendas si nuestra actitud es incorrecta. Servir a Dios de una manera incorrecta. Amén. Dice, cuando extendáis vuestras manos, porque Dios ve todo, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ya oraste por algo, pero andas mal. Y tú dices, no, Señor, escúchame por favor, mira que, pero andas mal, o andamos mal. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué? Yo no oiré. Sí oye Dios, porque Dios oye todo, pero yo no atenderé tus oraciones. Te pido por mis hijos, mira que no me ores porque de ti no recibo tus oraciones. Yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Imagínate. Lavaos y limpiaos. Dios no solamente te dice tu condición para exhibirnos. No, Dios nos dice nuestra condición, nos pide que nos analicemos con el propósito de cambiarnos.
¿sí? Porque Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios está preparando una novia sin ira ni contienda, con vestiduras blancas. Y el propósito de Dios es santificarnos. Mira lo que dice entonces: lavaos y limpiaos. Isaías, imagínate, delante del pueblo les está diciendo: ustedes hacen esto, y Dios les está dando la receta. Vas con el médico enfermo y te da los medicamentos y tú dices: no, tómate la receta, ahí está la receta. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Porque puedes hacerlo atrás de la gente, pero de Dios no nos podemos esconder. Dice: dejad de hacer lo malo. Aprended, hermanos. No es fácil hacer el bien, hay que aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. O sea, el que lastimaste, tienes que restituir. Ya le pedí perdón, pastor, pero le pagaste. No, pues ya ahí quedamos. No, si le pediste prestado, págalo. Pero ya le pedí perdón. No, restituye. Amén. Restaura. Dios nos llama a ese. Restituid al que lastimaste, al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. En esa época no había apoyos políticos del gobierno, no había nada. Una viuda no tenía sustento. Por lo regular el trabajo era de varones. A los varones se les daba trabajo, a las mujeres no. Las mujeres eran de casa. Una mujer viuda no tenía sustento, por eso la iglesia les apoyaba a las viudas, a los huérfanos, ¿sí? Dice: venid luego, o sea, una vez que se arreglen, una vez que se alineen, entonces sí, vengan, dice Jehová, ¿y qué? Estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué es la grana? Como la granada, una fruta roja llena de semillas. Tú la abres y son incontables. Si fueren demasiados, hay gente que dice: es que yo no soy digno. Nadie es digno. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, porque Dios no te obliga, ¿no? Tú puedes estar escuchando hoy y decir: no, pero hoy puede ser el día en que Dios haga esa obra sobrenatural en tu ser. Si quisieres y oyeres, atendieres su voz, comeréis el bien de la tierra. Hay bendición. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová os ha dicho. Isaías hablando delante del pueblo: si quieren, no, porque estaba mucho. Si ustedes quieren, hay bendición de parte de Dios. Si ustedes no quieren, pero eso es lo que Dios me dijo que les dijera. Les dijo Isaías. Amén. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Ayer fue un día maravilloso. Hoy es otro día. Amén. Hoy queremos cumplir con las ordenanzas de nuestro Dios, pero queremos ponernos a cuentas con Dios. No sé cómo estás, yo no te conozco. Amén. Pero Dios sí nos conoce. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y hoy es el momento, hermano, que Dios estableció para que tú te pongas a cuentas con Él. Dice la Biblia que los jóvenes obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Amén. Si eres joven y no hay honra, hay pecado, y tenemos que hacer. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe, nos dirija y nos ayude. Amén.